Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal secundario de Haytukuyay, que significa amor al tejido. Mi nombre es Betsaida y en este canal yo les comparto el arte de tejer en la técnica de ganchillo o crochet. Pues estoy súper feliz porque estamos aperturando con este video la colección de gorras coreanas o asiáticas. Como ven, yo tengo puesto el proyecto del día de hoy, que vamos a trabajar esta preciosa gorra. Como pueden ver, tiene este precioso detalle de las florecitas, y por acá voy a estar colocando lo que son las imágenes de referencia de las cuales nos hemos inspirado o estamos realizando. Bueno, yo lo he utilizado en este color porque el modelo en realidad es en blanco y no me favorece grabar un tutorial en ese color. Pero a mí me encantó, súper fascinada estoy con este gorrita, que puede ser ya a un toque un poquito elegante para poder ponernos. Y se ve muy cute, muy al estilo, al menos yo lo siento muy al estilo de los 20, donde que te saca el lado femenino y elegante de ti. Bueno, sin más, nos vamos al paso a paso de cómo realizar este precioso boina coreana modelo 1 en crochet. Vamos a necesitar un ganchillo de 2.5 milímetros, como ven en pantalla, una hebra que esté indicado para palitos número 4 milímetros y que el ganchillo o el fabricante haya sugerido un gancho o un crochet de número 3 milímetros. Yo voy a tejer con el 2.5 milímetros porque mi tensión es normal. Si su tensión de ustedes es ajustado, les recomiendo hacer con el 3 milímetros. Y vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer un anillo mágico. Pero antes que me olvide, les quiero decir que para este proyecto de preferencia busquen una hebra o una lana que tenga este toque de brillo o un poquito que genere esta pelusa o algo por ahí, ¿no? ¿Para qué? Para que le dé ese toque de elegancia. Yo voy a utilizar esta porque es la que me favorece para poder grabar el video, porque si yo quisiera, hiciera en blanco y pues el blanco no se nota, vean cómo tiene este peludito. Y si ustedes quieren que el tejido quede súper liso, súper limpio, pues les recomiendo que sea una hebra normal. Entonces lo que voy a hacer es hacer un anillo mágico. Le voy a dar 2 vueltas de esta manera. Y dentro de este anillo mágico voy a tejer 16 puntos altos. Para esto hago mi unión de la siguiente manera. Levanto 2 cadenetas más para tener 3 en total. Y dentro de este anillo voy a trabajar 16 puntos altos contando las 3 cadenetas. Vamos, 2, 3, 4. Vamos a contar los puntos altos. Vean aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cuando tengamos los 16 puntos, lo que vamos a hacer es jalar para cerrar nuestro anillo mágico. Como hemos dado 2 vueltas, aquí va a ser un poco difícil porque a veces se enrolla el hilo o la hebra, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es primero jalar este de acá, vean, este de aquí, y luego jalamos el otro, así, para poder cerrar. Vean, ahí cerramos el punto. Una sugerencia también sería que agarren una hebra delgada y lo acompañen con una lana de mohair. Entonces lo que vamos a hacer aquí es irnos a la tercera cadeneta y aquí es donde que le vamos a dar la unión en deslizado. Estoy agarrando tanto la hebra del que he hecho el anillo mágico y la hebra que estoy tejiendo. De aquí levanto 3 cadenas
Y en el mismo punto que he hecho la unión, voy a hacer un punto. En esta segunda vuelta vamos a tejer puro puntos dobles. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer aumentos. De esta manera, ahí lo pueden ver, ¿no? Y lazamos y hacemos puro puntos altos. 2 en cada punto para tener un total de 32 puntos. Ahí vamos a dar nuestra segunda vuelta haciendo aumento en cada punto para tener 32 puntos. De esta manera, vean ahí. Y quedaría de esta manera nuestra segunda vuelta. Recuerden que estamos haciendo doble punto en cada punto para tener 32. Aquí hago mi unión en la tercera cadeneta y de esta manera hacemos el punto deslizado. Ahí. Y ahora vamos a levantar nuevamente 3 cadenetas. 1, 2, 3. Vamos a hacer la tercera vuelta también con aumentos. Ahora ya no vamos a hacer en el mismo, sino nos vamos a ir al segundo punto, aquí, y aquí vamos a hacer el aumento. Vamos a tejer un punto normal y un aumento. Un punto normal y aquí un aumento. Vamos a repetir por 16 este proceso para tener, vean, aumento, punto, aumento, punto, aumento. En esta tercera vuelta tenemos que tener un total de 48 puntos. Voy a tejer la tercera vuelta haciendo un punto y un aumento para tener, vuelvo a repetir, 48 puntos. Cada vez que hagan las vueltas de aumentos tenemos que terminar con un aumento. Ahí. Hacemos la unión en las cadenetas. Deslizamos y así habríamos culminado la vuelta número 3. Ahora, la vuelta número 4, levantamos también 3 cadenetas. Hacemos un punto alto en el siguiente punto, porque esta vez vamos a hacer aumentos cada 2. Ahí, 2 puntos y en el tercero hago mi aumento. Vamos, 1, 2 y en el tercero hago mi aumento. Así voy a repetir un total de 16 veces. Y en esta cuarta vuelta vamos a tener un total de 64 puntos. Ahí ven 2. Y en el tercero hacemos un aumento. Vean ahí. Recuerden que el tejido les tiene que quedar súper plano. Si les sale así medio bailando es porque están tejiendo muy suelto y les recomiendo que bajen medio centímetro en ganchillo. Y así culminamos la vuelta número 4. Hacemos la unión con un punto deslizado y tejemos la 1, 2, 3, la quinta vuelta levantando con 3 cadenetas. Hacemos nuestra lazada para el punto alto y vamos a hacer esta vez los aumentos en el cuarto punto. Vamos ahí. 3 puntos
y aquí hacemos el aumento. Tejemos 3 puntos. Y en el cuarto hacemos el aumento. A ver, se me trabó acá el hilo y ya. Vea, aquí está el aumento, vamos 1, 2, 3 y aquí sería el aumento. Así vamos a repetir por 16 para tener un total de 80 puntos en esta quinta vuelta. Recuerden, son 3 puntos normales y en el cuarto es el aumento. Ahí. Y vuelvo a repetir que en esta vuelta vamos a adquirir 80 puntos. Y así culminamos la vuelta número 5. Vamos a cerrar nuestra vuelta con un punto deslizado y levantamos 3 cadenetas para trabajar la vuelta número 6. En la vuelta número 6 vamos a empezar a hacer los aumentos en el quinto punto. Aquí tengo 2, 3, 4 y aquí en el quinto punto voy a hacer un aumento. De esta manera. Así voy a repetir por 16 veces para tener un total de 96 puntos. Vamos 2, 3, 4 y aquí en el quinto hacemos el aumento. Así voy a tejer la vuelta número 6. Y ya va quedando de esta manera. Ahora vamos a hacer la vuelta número 7. Levantamos con 3 cadenetas y proseguimos a hacer los aumentos. 3 puntos, 4, 5 y en el sexto hacemos el aumento. De esta manera. Vean, son 2, 4, 5 y en el sexto he hecho el aumento. Voy a repetir. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí hago el aumento. Voy a repetir esto por 16 para tener un total 112 puntos. Esta va a ser nuestra última vuelta de aumentos. Listo, acabo de terminar la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vean, cuando estiro queda ahí plano. Entonces voy a tomar la medida y aquí tengo casi 15 centímetros. Voy a tejer la vuelta número 8 y 9 normal, los 112 puntos. Ya vamos a tejer la vuelta número 8 y 9, los 102 puntos. O sea, ya no vamos a hacer los 112 puntos, perdón. Ya no vamos a hacer ningún aumento ni nada por el estilo. Ahí. Aún se va a mantener plano. Ahí. Voy a tejer la vuelta número 8 y vamos a pasar a medir. Listo, acabo de terminar la vuelta número 8 y vamos a pasar a tomar la medida. Aquí tengo exactamente 16
16,5. Vean ahí, tengo 16,5 de centímetros. Ahora vamos a empezar la puntada. Para adulto lo mínimo se necesita aquí que sean 18 centímetros en lo que es en la corona, pero cuando le vamos a dar una vuelta más ya le va a completar. Entonces tengan en cuenta también que el tejido se estira, entonces no hay que tener también la gorra muy grande, ¿no? Entonces aquí yo ya le voy a agregar la puntada de una vez para que el punto se vea desde la parte de arriba y esta parte sea un poco disimulado, ¿no? Entonces recuerden, hemos tejido con aumentos hasta la vuelta número 7 y la 8 hemos tejido normal. Si ustedes quieren tejer la vuelta número 9, lo pueden tejer normal, la vuelta número 9, pero yo considero que ya es suficiente para empezar a trabajar la puntada de la gorra. La puntada de la gorra consta de 8 puntos o es múltiplo de 8, por eso hemos hecho con 16 puntos. Si ustedes quieren hacer tallas más pequeñas, háganlo con lana más delgada o hagan menos vueltas, ¿no? Entonces, cuanto hagan menos vueltas, siempre les va a salir un múltiplo de 8 puntos, así que no hay ningún problema. Ahora vamos a levantar 3 cadenas y en el mismo sitio donde que hemos hecho la unión vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Con las cadenetas son 4. Vean, ahí. Luego nos vamos a saltar 3 cadenetas. O sea, 3 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto es donde que le vamos a hacer un punto bajo. Ahí, vean. Luego hacemos un punto alto también, 1, 2, 3 en el cuarto punto alto. Y dentro de este cuarto punto alto vamos a hacer un total de 7 puntos altos. Ahí vamos. 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Vean, 2, 4, 5, 6, 7. Ahí. Igual saltamos 1, 2, 3 en el cuarto punto hacemos un punto bajo. Ahí. Y así repetimos 1, 2, 3 en el cuarto el procedimiento. Tratamos de hacer nuestros puntos altos largos. Tratamos de hacer que sean largos para que se vean mucho más bonitos. Ahí vamos, 5, 6 y 7. Y también 1, 2, 3 en el cuarto hacemos un punto bajo. Y así nos va a quedar. Así vamos a dar la vuelta número 1 de la puntada. Y así completamos la vuelta 1, 2, 3 y aquí estaría el 4. Y si contamos, vean, 1, 2, 3 y justo sería en el 4. Entonces aquí es donde que le voy a hacer otra vez 3 puntos altos. Para así completar los 7 aquí en donde que hemos iniciado. Empato mi punto y va a quedar de esta manera. Aún todavía se va a mantener estirado la puntada y aquí es donde que se completa
los 18 centímetros que necesitábamos para nuestra gorra. Vean, ahí se ha completado los 18 centímetros si tomamos ahí la medida. Entonces vamos a trabajar ahora con la segunda vuelta de nuestro proyecto. Aquí solo hacemos una cadeneta y vamos a tejer 3 cadenetas más. 1, 2, 3. Total de 4. Hacemos nuestro, como si fuera nuestro punto alto, y vamos a ir aquí, pero vamos a introducir aquí en el punto. Aquí. A ver, vamos a iluminar. Vean, vamos a colocarle justo aquí en el punto. Hay unos ojalitos, no aquí, sino acá, en el mismo punto. Y jalamos. Pasamos 2. Vean, ahí traten de jalar a la misma altura de las 4 cadenetas. Luego vuelvo a enlazar y aquí, vean, aquí. Jalo y ahí hago como si voy a hacer un punto puff. Jalo. Tienen que estar a la misma altura todos. Enlazo y aquí en el punto bajo que estaba ahí, jalo, vean, jalo ahí y paso 2. Luego al siguiente, vean, aquí se ve mucho más claro. Vamos a colocarle aquí, no acá, sino aquí, justo ahí en el punto. Jalamos y pasamos 2. Enlazamos y aquí. Y aquí. Así vamos a tener un total de 7, pero tenemos 8. Vean, 2, 4, 6, 8. Estas de acá no se cuentan, por eso son 7. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar todos los puntos de esta manera y hago una cadeneta ahí. Vean, ahí se ha cerrado. Luego 3 cadenas más. 1, 2, 3. Las cadenas las hago sueltas, ¿ya? Y nos vamos aquí al quinto punto alto y hacemos un punto bajo ahí, de esta manera, para que esto quede así, ¿ya? Ahora vamos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y empezamos otra vez el proceso. Introducimos aquí, jalamos, ahí. En cada punto sacamos de esta manera. Ahí. Siempre jalamos para que todos los puntos estén a la misma altura. ¿Ya? Ahí, hasta tener 8. 2, 4, 6, 8. Y pasamos todo. Hacemos un punto, una cadeneta ahí. Tejemos 1, 2, 3. Y aquí en el punto hacemos un punto bajo. Luego nuevamente levantamos 1, 2, 3 y hacemos así el procedimiento en toda la vuelta. Estoy aquí en el último grupo y vean, tengo 2, 4, 6, 8 y paso. Hago 3 cadenas y aquí es donde que hago la unión con un punto deslizado. De esta manera, y así nos queda toda la vuelta. Ahora vamos a trabajar la tercera vuelta, que va a ser de la siguiente manera. Levantamos una cadeneta y vamos a hacer aquí en donde que hemos hecho la unión, aquí en el centro vamos a hacer
7 puntos altos. Ahí vean, hay una cadeneta justo en el centro donde que habíamos unido ahí. Y jalando para que esté a la misma altura resto, ¿no? Ahí, para que esté a la mismo tamaño. Y hacemos 7. Aquí vamos 2, 4, 5, 6, 7. Y aquí es donde que le hacemos otro punto bajo. Ahí. Y así formamos el círculo. Ahí no sé si se puede ver. Ahí, ¿no? Y luego inmediatamente lazamos y hacemos aquí. Como quien dice en la cuarta cadeneta. Vamos, 1, 2, 3. Como que en la quinta cadeneta, ¿no? Ahí. Entonces esto, para que nos vea el mismo tamaño, siempre estiramos un poco el hilo y así, para que sea del mismo tamaño. Y dentro de ese mismo agujerito vamos a hacerlo los 7. 4, 5, 6, 7. Vean, 2, 4, 6, 7 y aquí punto bajo. Así le damos toda la vuelta. Esta sería la tercera vuelta. Aquí voy a completar la vuelta número 3 de la puntada y siempre hay que tener mucho cuidado de que no nos vayamos a pasar. Listo, ahí acabo de hacer mi unión. Ahora lo que vamos a hacer en esta vuelta número 4 es donde que ya vamos a empezar a hacer de esta manera. 2, 3 puntos altos, 3 puntos cadeneta y empezamos a jalar y aquí vamos a hacer solo la mitad. 3 y vamos a hacer 4. ¿Ya? Ahí, 4. Jalamos y ahí. Luego 3 cadenas. 2, 3. Y aquí al centro. Ahí, cuando vamos a venir del otro lado, vamos a completar los 3 que faltan a este extremo. Entonces, de aquí ya empezamos a repetir lo mismo que habíamos hecho en la vuelta número 2. Hacemos el mismo procedimiento. Ahí, ¿no? Siempre tratando de jalar para que todos los puntos estén a la misma altura. Y como bien saben, hasta tener 8. 2, 4, 6, 8. Paso todo. Una cadena. Y vamos 3. Y aquí ya este procedimiento se lo saben, ¿no? Y así vamos a empezar a dar esta cuarta vuelta. Y aquí ya estoy a punto de terminar la vuelta número 4, 3. Luego levanto 3 cadenas y aquí empiezo a hacer los 3 que faltaban, ¿no? Del que habíamos hecho de la vuelta del inicio. Ahí. Y lo que voy a hacer acá es, mira, sin jalar, sin nada, voy a introducir ahí y ahí recién voy a jalar. De esta manera. Y hago un nudito. A ver, mejor vamos a rectificar esta parte.
A ver, aquí faltaría uno. Jalamos y aquí es donde que recién le hacemos el nudo. Ahí está. Así está muchísimo mejor. Y a partir de aquí empezamos a repetir desde la vuelta número 1. En la vuelta número 1 habíamos hecho 3 cadenas y en el mismo punto habíamos hecho 3 puntos altos. 2, 3. Con las cadenas teníamos 4 y aquí pues son 3 cadenetas y en el cuarto sería, ¿no? Entonces en esta parte ya no vamos a contar, simplemente nos vamos a ir aquí al punto bajo y ahí hacemos otro punto bajo. Y aquí ya es el mismo procedimiento. Y así vamos a tejer hasta tener los centímetros necesarios para nuestra gorra. Vean que es súper fácil, sencillo la puntada. Vamos aquí 2, 4, 6, con este va a ser 7. Ahí. Y aquí ya pues la puntada es mucho más notoria. Bueno, aquí ya tengo tejido. Como pueden ver, acá tengo 1, 2, 3 motivos completos. Tengo alrededor de 9 vueltas de la puntada. Un aproximado, ¿no? Pero lo importante es que vamos a tomar la medida y eso es lo que cuenta. Voy a tomar mi medida, que es desde la parte de aquí. Voy a tener, vean acá que tengo 19 centímetros, lo estoy tomando aquí en el relieve que está o en el abanico que está. Son 19 centímetros, tomándole justo desde aquí. Lo estoy doblando de esta manera para facilitar la medida porque así no se puede tomar la medida. Entonces aquí yo voy a hacer 2 vueltas más y voy a terminar ahí la gorra porque ahorita ya me da casi exacto. Y la razón por el cual les estoy diciendo que aquí vamos a empezar a hacer es que aquí vamos a ajustar un poquito para que nos pongamos ajuste un poquito, ¿no? Entonces aquí me estaría tocando levantar lo que son las 3 cadenetas. Aquí voy a levantar 4 y voy a proseguir a hacer lo que es de forma invertida lo que son los abanicos, ¿no? Ahí tendría la mitad, como les había dicho, ¿no? Entonces de acá ya no vamos a hacer 3 cadenas, sino solamente 2. Y introducimos aquí. Ya no vamos a hacer 3, solamente 2. Esa va a ser la diferencia de esta penúltima vuelta. Hago 2 y empiezo a hacer normal mi punto como corresponde. Aquí tengo 8. Paso y hago 1, 2. Y aquí hago el medio punto. Esto va a ajustar en esta parte. Así voy a dar esta penúltima vuelta. Listo, aquí ya estoy dando mi último. Y aquí es donde que ya cerramos la penúltima vuelta. Y aquí no. Entonces, si tomamos la medida aquí, después de haberle dado la penúltima vuelta, igual vamos a tener lo que es los 19 puntos porque simplemente hemos nivelado lo que era esa parte que estábamos necesitando y esta parte ya se ha ajustado un poco, que era algo muy necesario. Y para verificar que no ha cambiado la medida, vamos a tomar nuevamente la medida. Vean, estoy tomando la medida de ahí y vamos. Bueno, son medio centímetro más. Entonces, ahora vamos a tejer la última vuelta.
En esta última vuelta lo que vamos a hacer es normal, como si estuviéramos haciendo nuestra vuelta que correspondería en esta siguiente vuelta. Ahí 3 cadenetas, 3, y aquí vengo el punto bajo y aquí hago los 7, ¿no?, del abanico. Esto es para tener los abanicos de borde. Y ya como en la vuelta anterior hemos hecho lo que son las disminuciones para que nuestro gorra nos ajuste en esa parte. 2, 4, 6, 7. Y ahí prácticamente aquí estoy haciendo como si fuera la primera vuelta. Vean, así vamos a dar toda esta última vuelta. Listo, aquí completo mi última vuelta, hago mi punto deslizado, aseguro mi hebra y voy a jalar unos 10 centímetros, corto el hilo y posteriormente voy a esconder. Hasta aquí ya tendríamos terminado lo que es la gorrita, como en la imagen nos muestra con este detallito, ¿no? Entonces este sería el modelo de la gorra. Ahora lo que vamos a hacer es el detalle de la flor que tiene esta gorra coreana. Bueno, esta gorrita lo ponemos en espera para hacer la aplicación de la flor que va en el centro. Vamos a hacer 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos a unir de esta forma. Levanto con 3 cadenas, solo 2, y vamos a hacer medios puntos. Vamos ahí, 1, 2, vamos a hacer 20 en total, ¿ya? Ahí vamos, 2 con las cadenitas serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y jalamos así para ocupar hasta completar los 20. 16, 17. A ver, se destejió uno, ¿no? Y vamos ahí. Con esto serían 17, 18, 19 y 20. 20 puntos de medio punto alto o media vareta. Aquí hacemos una unión de esta manera y vamos a hacer cadenetas para formar los pétalos. Vamos a hacer 1, 2, 3. Voy a saltar uno y voy a ir al siguiente. Vamos, 1, 2, 3, salto uno y al siguiente. Tengo que hacer 10. ¿Por qué? Porque la flor tiene 10 pétalos y necesito tener 10 pétalos. Vamos, 1, 2, 3, salto uno y al siguiente. Vamos así, ¿no? 1, 2, 3, salto uno y al siguiente.
1, 2, 3, salto 1 y al siguiente. 1, 2, 3. Y ahí vamos haciendo uno, dos, tres. Y aquí viene el último, 3. Y aquí hacemos el punto deslizado. Como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 argollitas para los pétalos. Entonces aquí es donde que vamos a empezar a trabajar. Voy a hacer un punto bajo. Aquí vean un punto bajo aquí. De esta manera. Hago como un medio punto, pero aquí sí vamos a prestar muchísima atención. Vamos a hacer puntos altos o puntos varetas en el aire. Vean, voy a repetir. Primero hicimos un punto bajo. Esto vamos a repetir en cada pétalo. Vamos. Hacemos como si estaríamos haciendo un medio punto. Primero paso 1, así, y sigo teniendo 3. Luego paso 2 y otros 2. Luego vengo acá al que pasé primero. Luego ahí ven. Paso primero 1 y luego paso 2 y 2. Vean así. Vamos ahí, ¿no? Primero 1 y luego 2 y 2. Me voy a ir aquí, ahí como una cadenita, ¿ve? Ahí. Vean ahí. Y 1 primero y 2 y 2. Estamos haciendo puntos altos sin cadeneta. De esta manera. Ahí, ¿no? Primero 1, 2, 2. Y 2, así. Vean, ahí estamos empezando a formar el pétalo. Vamos a hacer 10. Recuerden que tenemos, y aquí vamos. Contar. Este de acá no se cuenta. Vamos 2, 4, 6, 7. Siempre nos vamos a ir acá 7. Primero 1 y luego tejemos normal. 8. 9. Y con esto serían 10. Ahora dentro de aquí vamos a tejer normal. Ya, aquí sí tejemos normal. Vamos a hacer dentro de esto 4, 2, 3 y 4. Así. Y ahora aquí a la misma dirección del punto alto, ahí vamos a hacer otro punto alto. De esta manera. Vamos a hacer 9 para retomar. Vamos a ir 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí volvemos a hacer en el centro un punto bajo.
Y aquí tendríamos el primer pétalo. Luego nos vamos al otro lado. Vamos aquí, al siguiente huequito. Hacemos un punto bajo, lazamos, introducimos aquí y empezamos a trabajar. Primero 1, luego 2 y 2. Lazamos y aquí empezamos a trabajar otra vez hasta tener 10. Esta parte sí es un poco lento en trabajar, pero ahorra bastante tiempo para hacer los pétalos. Si ustedes quieren hacer los pétalos mucho más grandes, lo pueden hacer con mucho más puntos. Yo lo voy a hacer solamente de 10 para que la flor pues no sea tan grande, ya que cuando lo voy a colocar me ocupe el espacio de la puntada, ¿no? Porque si hago más grande ya tendría que abarcar hasta arriba un poco, aunque sí vamos a abarcar un poco también ahí, pero ya que esté con el mismo tamaño. Entonces voy a trabajar aquí los 10 pétalos restantes, aunque me faltarían 9 en total. Listo, ahora que hemos terminado los 10 pétalos, lo que vamos a hacer es aquí justo aquí, vamos a hacer un nudo o un deslizado, un punto deslizado. Aseguramos el punto y vamos a cortar el hilo dejando unos 20 centímetros, porque con esto, unos 30 centímetros, porque con esto es lo que vamos a llegar a coser la florcita. Ahí cortamos y listo. Ahora lo que vamos a armar es, nos fijamos en el derecho de nuestra flor y aquí donde que hemos terminado, en esa dirección tiene que ir la flor para disimular las vueltas de las uniones. Entonces aquí la flor también nos fijamos cuál es el derecho. Por ejemplo, este es el derecho, y lo que vamos a hacer es que los dos pétalos, estas de aquí, encajen justo a esta esquina de acá, sin estirar, sin nada. Vamos a tratar de colocarle ahí. Vean ahí, ya no estoy estirando la flor, simplemente estoy colocándolo, y aquí es donde que vamos a coser en cada pétalo. Ahí, pero antes vamos a coser el centro de la flor. Colocamos nuestra lanita que hemos cortado de unos 30 centímetros, y yo en lo personal le voy a decorar con tengo estos botones que parecen ahí, ¿no? Entonces esto lo voy a colocar, por ejemplo, esta de aquí, ahí, para darle un toque muy distinto. Este es opcional, ¿no? Bueno, voy a iniciar con el armado de la flor. Aquí en el centro, para darle un poquito más de realce o para que se note un poquito más, yo tengo acá estos botoncitos, estos botones de aquí que tienen cierto brillo y todo eso, o una perla, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, esta de acá podría ser que le voy a coser aquí al centro, o esta de aquí, o esta opción ahí, o también una perla ahí. Entonces esto de acá es completamente opcional. Yo creo que le voy a colocar esta de aquí o esta de acá. Creo que le voy a poner esa de ahí. Bueno, no sé, me voy a decidir después. Primero vamos a, como les había dicho, vamos a armar acá esta parte de acá, y vamos a levantar con muchísimo cuidado ahí, que los pétalos estén acá. Luego no lo vamos a estirar, sino va a estar ahí completamente, y aquí es donde que le vamos a coser con el hilo que habíamos cortado, y vamos a coser en los 20 puntos que habíamos hecho ahí, ¿no? No es necesariamente hacer una costura perfecta, se podría decir. Lo importante es que la flor quede fijada
Ahí no. Más o menos ahí. Para que quede fijo ahí. Como les había dicho, esta parte de acá no necesita tener una costura fija o bien elaborada. Lo importante es que quede de esta manera. Ya le di la vuelta y aquí es donde que le voy a dar. Aquí me voy a venir acá al centro. Listo ahí. Y aquí es donde que le voy a colocar. Ay, no me decido. Voy a ver cómo le queda con la perla. A ver, vamos a ver. ¿Cómo quedaría con la perla? Creo que sí. Creo que queda bien la perla. Ay, no sé. A ver. Al final le voy a colocar esta de acá, que simula una perlita y al mismo tiempo una florecita. Y pues vamos a coser como si estaríamos cosiendo un simple botón. Porque en lo personal, la perlita se notaba más. Y jalamos para adentro de esta manera. Y aseguramos pues aquí, ¿no? Nuestro hilo. Debemos asegurar. Entremetemos el hilo ahí y cortamos. Ay, Dios. Ya. Ahora lo que vamos a hacer, ahí está, ¿no? La flor ya está fija, ya está colocada. Y lo que vamos a hacer es, ponemos ahí, tratamos de estirar la gorrita y nos vamos. Vamos a empezar a coser el pétalo. Vamos a tratar de colocarlo acá y simplemente vamos a darle un pequeño nudo ahí. Así. Y por la parte de atrás es que le vamos a dar ahí, tratando de asegurar. Y cortamos el hilo. Listo. Y así, vean ahí, tratando de armar más o menos, aquí sería, ¿no? Ahí. No estoy haciendo en la punta mismo, sino estoy haciendo como en el punto alto número 9 más o menos. Y así voy a trabajar en todos los pétalos. En el mismo modelo los bordes de los pétalos están libres y pues esta sería la manera de hacer la costura o el armado de los pétalos para que quede como está el diseño. Igual aquí también corto el hilo y aquí corto. Ya tenemos dos pétalos. Como les decía, vamos ahí y armando más o menos aquí. Y así vamos a armar pétalo por pétalo.
Ya yo lo estoy haciendo 3 nudos simples. Listo. Este me va a alcanzar para un pétalo más. Ahí más o menos. Ahí ya tengo los pétalos y voy a aprovechar el hilo que está aquí del borde para coser. Aquí voy a introducir por esta parte y me voy a ir entre los puntos, vean ahí. Entre los puntos estoy tratando de esconder esto, estiro acá, jalo para que se mantenga. Y aquí me voy, ¿no? Y aquí. Hago el amarre del pétalo. Le aseguro más y así refuerzo todos los pétalos que necesito. Si no quieren hacer con la aguja, lo pueden hacer con el ganchillo. De esta manera, este tiene que venir aquí. Vamos ahí. Entonces introducimos el ganchillo y jalamos la hebra por acá, ¿no? Ahí. Y aseguramos. Así cada trocito de hilo lo aprovechamos. Siempre hago 3 nudos porque sí o sí por A o B se desata uno, quedan los 2 nudos. Entonces esto también voy a tratar de colocar ahí, mira, vean ahí, armando los pétalos. Vamos a completar de coser los 4 pétalos que me faltan. Y listo, así nos quedaría ya con la flor puesta y ahora vemos cómo nos queda a nosotros. Bueno, este es el resultado final, como ya les había mostrado al inicio del video. Queda muy lindo, muy precioso esta gorrita coreana modelo 1 en ganchillo. Vean, de este lado queda súper lindo. Y si te gusta aprender más de este estilo o más proyectos similares, por favor apóyame compartiendo el video para llegar a más personas y así motivarme para poder seguir compartiendo videos tutoriales completamente gratis. Espero que les haya encantado trabajar este proyecto. No se olviden por favor de enviarme sus fotografías de cómo les ha quedado a ustedes y por supuesto de dejarme un comentario. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo video.